Buenos días. Quisiera empezar este momentito con un poema que en su momento escribió un seminarista y me lo regaló una amiga. Y me identifica mucho con lo que les quiero compartir, ¿no? Se llama Poema Esponsal. Esto está basado en la escritura. ¿Okay? Dice: prendado estoy yo, el rey de tu hermosura. Te llevo yo tatuada entre mis manos. Te pido, amada mía, que vayamos a aquel jardín de amor y de ternura. Allí te haré mi esposa muy amada, allí te colmaré de mi dulzura. El lecho de la cruz te hará más pura, y yo seré feliz con tu mirada. Allí descansarás junto a mi lado, allí descubrirás que eres amada, y yo pondré en el cáliz de tu alma mi vida, amor y sangre del costado. Tu único calor será mi fuego, tu único refugio mi cuidado, y tú serás entera de tu amado, y yo me entregaré a tu amor entero. Allí yo haré fecunda tu existencia, mayor que las estrellas de los cielos. Serán tus hijos fuente de consuelo, y en ti bendeciré a tu descendencia. Vayamos al jardín que está en tu alma, allí te colmaré con mi presencia. Te haré mi esposa y no habrá resistencia. Allí tendrás tesoros de mi llaga. Y tú serás quien sane mis heridas, serás la confidente de mi calma. Y yo seré quien colme tu esperanza, seremos una carne y una vida. Este poema creo, no lo escribí yo, me parece que define muy bien lo que mi corazón siente respecto a Dios, respecto a Jesús. Cuando me piden que cuente mi vocación, mucha gente me pregunta: ay, ¿nos das tu testimonio? Y yo, testimonio, no sé si tengo testimonio. O sea, ay, ¿y cómo decidiste ser consagrada? Pues es que no lo decidí, me llamaron. No sé, como que a veces tenemos como conceptos de la vocación, como, no sé, como mi mamá. Mi mamá no es muy creyente, entonces dice: ay, es tu chamba, es tu trabajo, ¿no? Tú te dedicas sí, es tu trabajo, ¿verdad? Sí, sí, mamá, es mi trabajo. Entonces, claro, es una profesión para mucha gente, ¿no? Sí, voy a ser astronauta, voy a ser médico, voy a ser cura o voy a ser monja, ¿no? Una profesión más. Y no, no es así. ¿No? Cualquier vocación consagrada realmente es un llamado de Dios, porque la verdad, o sea, si no, no aguantarías. O sea, así de simple. Porque si a mí Dios no me enamorara cada día, yo ya lo hubiera dicho: chao, bye, un gusto conocerte, ¿no? Y la verdad es que Él se ha encargado en estos 19 años y 8 meses, porque casi tengo 20 años, se ha encargado de conquistarme día a día, poco a poco, en la alegría, como los votos de matrimonio, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y todo el simbolismo que existe en el matrimonio existe también en la vida consagrada. Y no es porque yo quiero soñar que estoy casada, entonces me imagino a un marido. No, no. O sea, si yo actuara como mujer soltera, yo tampoco hubiera durado. Solo en la medida en que yo me reconozco casada con alguien, solo en esa medida yo persevero. Yo pertenezco a alguien y alguien me pertenece. Y eso es hermoso. Solamente desde ese punto de vista se puede perseverar, igual que tal vez en el matrimonio, yo no sé, aquí debe haber casadas, divorciadas, no sé, viudas, no lo sé, pero la vida matrimonial es una lucha y no es fácil. Yo conozco muchos matrimonios, cada vez conozco más. Y cada vez me voy convenciendo que el matrimonio es un camino de santificación cañón. Porque no cualquiera, no cualquiera persevera, así que mis respetos a las que siguen casadas por tantos años. De verdad, es un desafío
Y así como existe ese desafío en la vida matrimonial, existe el desafío también en la vida consagrada. No es un camino de puros pétalos de rosas, no lo es. Y no, aquí no vengo a echarles a perder su ilusión, lo bonito de la vida consagrada, no, vengo a darle realidad. Y bueno, todo esto lo estoy diciendo de eso que ustedes querían, como, o sea, como fue mi historia. Pero esto es básico para entender un poquito mi historia. Yo le dije que sí a Dios porque Él me enamoró primero. Si hubiera sido porque tocaba o porque es la voluntad de Dios, pues yo no hubiera estado aquí 20 años después. Sino que Dios sabía que me tenía que enamorar primero y lo hizo. Yo fui colaboradora hace 1000 años. Bueno, para las niñas, hace 1300 años, ellas ni habían nacido. O sea, fui colaboradora el 2004 en Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, le dicen. Es precioso, pero para vivir no tanto. Es más bonito para pasear. Típico, ¿no? Que lo que es bonito, sí, para paseo, bonito, pero para vivir es un caos. Pero me acuerdo que yo me fui de collab, y aquí justo llegaron las collabs, así fue perfecto el timing. Cuando fui collab, yo me creía lo máximo porque era collab. Así, obvio, yo soy la persona más generosa del mundo, o sea, yo voy a cambiar el Reino Christi en Río de Janeiro, porque yo soy lo máximo, porque me voy de colaboradora. O sea, di un año de mi vida, o sea, que Dios me lo pague, casi, casi, ¿no? Según yo, para, disque pagarle la deuda a Dios, como si uno pudiera, ¿verdad? Pagarle la deuda a Dios de la vida. Y cuando estaba, hasta los primeros meses, lo pasé bien mal. No sé si las palabras tendrán algún parecido con la realidad. Pues existe la crisis, echas de menos a tu familia, echas de menos tu casa, tu cultura, tus amigos, la fiesta, obvio, normal. Pero también, bueno, en mi caso yo convivía con las consagradas. Y pues son personas, digo, soy persona, somos personas. Entonces, pues sí, estaba la consagrada que se despertaba de malas y que no te saludaba y tú dices, ¿cómo la consagrada no me saludó? Pues sí, la consagrada estaba de malas, pobre, o sea, no te saludó y porque le caes gorda, no sé, pero me acuerdo que yo como que empecé a enojarme mucho y empecé, según yo, a decepcionarme de las consagradas. Pero eso me ayudó, ojo, porque me di cuenta que las consagradas no eran perfectas y que no tenían que serlo. Nadie las llamó a ser perfectas. Y me acuerdo que en algún momento fue como un chip de decir, a ver, ¿a qué viniste, Amelia? ¿Viniste a dar o viniste a recibir? Porque yo esperaba todo el tiempo un gracias, esperaba todo el tiempo que casi casi que me hicieran un altar porque yo estaba haciendo las actividades de reino en esa época, así, ¿no? Y la verdad es que yo, para mí era como un no. O sea, como que Jesús me dijo, viniste a servir, viniste a dar un año, no a recibir un año. Y entonces, bueno, pero en algún momento me pasó que las consagradas me dejaron plantada. Pues yo llegué a la casa y se olvidaron de mí. Entonces no me dejaron cerrada la casa, no dejaron la llave donde supuestamente, típico, en el DEPA te dejan así debajo del florero y así. No estaba la llave, se olvidaron de mí. Y yo, o sea, es que estas consagradas, ¿cómo se olvidan de mí? Uno que da tanto por ellas, ¿verdad? Uno se cree la heroína. Y entonces yo enojadísima, bueno, yo me sabía la maña de la puerta, entonces hice ahí una cosa y entré, ¿ok? Entré al departamento y me fui a la capilla, pero furiosa, furiosa, furiosa. Y le dije, Jesús, es que cómo es posible que tus consagradas, que deberían ser santas, que tu, y así reclamándole, ¿no? Enojadísima, yo enojadísima. Y de repente yo estaba agachada escribiendo así, hasta ponían los nombres, luego los tachaba por si acaso alguna consagrada leía mi libro y así, ¿no? Entonces yo así, no. Y de repente no había levantado la cabeza en todo ese rato. Levanto la cabeza y veo a Jesús en el sagrario y en la cruz y sentí que me decía, Amelia, yo no me olvidé de ti y yo no me olvido de ti nunca.
yo estoy contigo y a mí no se me olvida que tú estás haciendo cosas por mí. Y bueno, y así me echó así sí, me conquistó pues, o sea, me dijo, a fin de cuentas, o sea, resumió, en resumen me dijo, yo estoy contigo y nunca me voy a ir. Pero fue una experiencia personal, no fue como, claro, nosotros sabemos, todos leemos en la escritura, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y todo. Pero no lo creemos. O sea, sí lo creemos, pero no lo creemos. O sea, sí lo creemos, pero en verdad, como que lo dudamos a veces. ¿Y dónde estás? ¿Y Dios, dónde te metiste? Y así. Y para mí ese momento fue una experiencia muy potente porque me dijo, todos van a fallar en tu vida. Tu vida, o sea, los seres humanos fallan. Todos. Todos fallamos. Todos aquí hemos fallado alguna vez. Y si alguna cree que no ha fallado, ya está fallando. Porque todos fallamos. ¿Ok? Y Pero Jesús realmente sí se mantiene, aunque todo el mundo me falle. Y para mí eso fue muy importante, porque poquito después me fui a vacaciones con mi familia. En esa época no era común que te dejaran ir a vacaciones fuera con tu familia, pero mi mamá se impuso. Y entonces yo dije, es que mi mamá ya compró los boletos, lo siento. Bueno, que ya me fui de viaje con mi familia y me acuerdo que me fui a Disney. Cuando me fui de colaboradora, ya llevaba 2 años yendo a misa diario. Y ya llevaba 6 meses viviendo con las consagradas, entonces tenía capilla en casa y tal. Entonces, realmente Disney sí fue padrísimo, pero no, o sea, misa, olvídate, oración, olvídate, porque estábamos somos 6 hermanos, estábamos los 6 hijos, mi papá y mi mamá, en un depa, así rentado y así, típico como tipo Airbnb y así. Y me acuerdo que era un dolor de no poder rezar. Y yo decía, ay, qué raro, Amelia, tampoco es para tanto. Estás con tu familia. Sí, pero no podía estar con él. Fuimos a una misa, en los 15 días que estuvimos, una vez fuimos a misa, un domingo. Y ya llegué y justo cuando volvíamos justo a ejercicios espirituales, en la mitad del año. Y era en un centro de formación, o sea, donde se forman las consagradas. Y donde se forman las consagradas, generalmente hay Santísimo expuesto diariamente. En esa época había muchas consagradas en el centro de formación, eran como 30 o así. Y entonces exponían el Santísimo todos los días después de misa. Y yo llegué a misa esa mañana y después de misa expusieron el Santísimo. Y me acuerdo haber codeado a la consagrada que estaba al lado a ver, Santi, todos los días. y, y me dice, yo creo que sí, porque son transformación. Y yo, oh, gracias, Señor, gracias. Pero, ¿sabes? Así como que te ofrecieran después de una maratón, te ofrecieron una botella de Gatorade, así, pero helado, 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 espectacular. Era como eso que me estaban ofreciendo. Una cosa espectacular para saciar una sed que yo tenía en el corazón tremenda. Y entonces ese día dije, gracias Señor, gracias por estar aquí. Le escribí 8000 poemas, yo escribo poemas y así, ¿no? Y bueno, y canciones también. Así. Y me acuerdo que empecé a ir, así yo estaba pero felicísima, así demasiado feliz y además eran 30 consagradas que iban a hacer ejercicios y éramos 10 colaboradoras. Bueno, en esa época las colaboradoras hacíamos ejercicios con las consagradas, no como ahora. Y hacíamos los 8 días, no como ahora, que ustedes hacen como 6. Nosotros hacíamos los 8 con las consas a nivel consa. Entonces me acuerdo perfecto la primera predicación, el padre diciendo, miren, yo voy a hablar todo el tiempo de vida consagrada porque la mayoría son consagradas. Pero ustedes, las que no son consagradas, ustedes colaboradoras y así, pues tómenlo como vida y punto. ¿No? O sea, como que no se confundan, no estoy tratando de jalar a nadie, no se preocupen, así como que tranquilos. Y yo, ay, obvio, a mí nadie me va a jalar si a mí Dios no me pide la vida. No sé qué, ¿no? Aparte que yo le había preguntado a Dios antes, cuando sentí que él me decía, vete de cola, yo le había dicho, a ver, la neta, ¿quieres que me vaya de cola o quieres que me consagre? Porque ya típico las colas se volvían todas consagradas. No. Me dice, tranquila, vete a dar un año. Ya, bueno, entonces Dios a mí no me llama, ¿no? Yo feliz de la vida. Y me dispuse y dije, voy a vivir este silencio, 8 días de silencio, ¿ok? Yo no me quedo callada nunca, nunca. Imagínense 8 días, 8 días, en silencio absoluto, de que pasar la sal, así, ¿ok?
Sí, silencio. Y yo voy a vivir este silencio, pero voy a agarrar un cuadernito y aquí voy a hablar contigo, Dios, como si estuviera hablando, porque no puedo no hablar. Entonces, por lo menos voy escribiendo lo que quiero decir. Y me acuerdo que el primer día súper bien, tal, segundo día muy bien, así en la luna de miel, felices de la vida, yo así súper recogida, después las consagradas me decían, Amelia, pero qué recogida, y yo aprendí de ustedes cosas, y así, ¿no? Yo miraba a las consagradas, que todas lindas, así, se hacían la genuflexión, yo veía a las consagradas así todavía, ya de lejos, ¿verdad? Perfectas, porque ya en casa no eran tan perfectas, pero de lejos sí. Entonces, ay, qué bonito, mira esa cómo hace la genuflexión, qué enamorada está de Dios y lleva 10 años con qué bonito. Entonces resulta, tercer día, entonces, gracias Señor por mi vida. Entonces el Padre nos había dicho, hagan un recorrido de su vida, agradezcanle a Dios todo lo que ha dado y tal. Entonces yo, bueno, aquí yo mirando al horizonte así precioso, un verde espectacular, Brasil, imagínense, en San Paulo, así yo escribiendo, ay sí, porque me has dado tanto, una familia que tú con mis amigos, mis novios, no, no tenía novio en ese momento, pero sí había tenido. Entonces, gracias, porque entonces mi carrera, yo estaba estudiando una carrera universitaria, gracias por mi inteligencia, por mis dones, yo así bien, así, humilde, ¿verdad? Pero gracias también porque por las dificultades que he pasado, ta, ta, ta. Y de repente, como que yo me quedé así como pensando, y sentí, yo empecé a hacer como una imagen, como si fuera una maratón, ¿ok? Entonces iba en la maratón de mi año y de repente estaba súper cansada, tal, y ubican en las maratones cuando te echan agua, te hidratan y así. Y sentía que los ejercicios eran ese momento de hidratación, ¿no? De dan agua, te mojan entera y tal. Y de repente vi como una imagen, a ver, todo esto es mi imaginación, que la imaginación es muy buena usarla para rezar, muy bueno, es muy importante, porque así Dios también entra en lo más profundo. Y me acuerdo que como que esta maratón que yo iba en mi camino, jamás voy a correr una maratón en la vida real, ¿eh? Esto solamente es mi imaginación, yo no corro. Pero me acuerdo que de repente el camino se va abriendo y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Y ahora por dónde sigo? Entonces, uno era seguir el camino que estaba llevando, pues que iba a llegar a la meta, muy bien. Y el otro era un camino que se ponía como en empinada, como en subida, como de terracería, ¿saben? Como de tierra, el camino como de piedras, pero sí tenía a los bordes unos árboles muy frondosos. Entonces yo como que sentía que se estaba abriendo un nuevo camino en mi vida y como que Jesús me invitaba a caminar por ahí, o sea, bueno, a correr o lo que sea. Y yo, ay Señor, ay Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda? Le dije así, ¿qué onda? Así, lo tengo escrito. ¿Qué onda Jesús? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Ok. Y ya me tengo que ir, ya tengo escrito en paréntesis, me tengo que ir porque es la bendición. Entonces ya, iban ¿cómo se dice? A guardar el Santísimo, eso. Y entonces tenía que ir a la capilla. Pero obviamente eso se me quedó dando vuelta. Y entonces yo empecé con la crisis, porque obviamente yo estaba súper en paz los primeros 3 días. Llegó esto, y dije, esto ya no es tan, no es tan fácil. Y ya el día siguiente, ya yo le empecé a decir, Señor, ¿qué onda? ¿De verdad me estás proponiendo matrimonio? Porque si es esto de verdad, ya no son 10 años, ya no son 20 años, ya es toda la vida. O sea, yo ahora sí te ofrecí dar un año. Sí, me habría que me dijeras lo que quisieras, porque yo ya confío en ti, por esa experiencia que les conté, porque él primero me demostró que él iba a estar siempre. Y después él me conquistó para llamarme. Entonces yo ya iba viendo, y todos los peros, obviamente. Entonces aquí Amelia Humilde sí apareció, porque antes yo me creía lo máximo y de repente me empecé a no creer lo máximo, a decir, a ver, espérate, las consagradas todas son súper organizadas, yo soy un desastre, yo soy una hippie, yo no soy organizada. Las consagradas todas son flaquitas, hermosas y tal, y yo pues estaba en mi año de cola, yo vivía muerta de ansiedad, entonces obviamente había engordado como 8 kilos. O sea, no, es que yo no puedo porque tal.
tonterías, ¿eh? Tenía 20 años, 21 años. Y entonces ya, y nunca más voy a tener un novio, nunca más voy a tener un niño que me gusta, o sea, sí, o sea, no voy a tener lo posible, pues, ¿no? Nunca más voy a tener fiestas, nunca más voy a tener... Y empecé a ver todo lo que iba a renunciar, empecé a darme cuenta que también lo que Dios me pedía, yo no sé si me iba a ser capaz de hacer. Y ahí empezó una crisis fuerte, porque ahí es donde se mete el demonio, ¿no? Cuando te empiezas a acusar a ti misma, ustedes, se los digo como tip, por si acaso les sirve, siempre que tú te acuses a ti misma y te trates mal, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, siempre. Cuando te digas, pero qué tonta soy, ojo, pero qué inútil, ojo, pero es que yo nunca puedo, ojo, porque Dios nunca te va a acusar. En cambio, el enemigo es el acusador por antonomasia. Entonces, así, paréntesis cultural espiritual. Entonces me acuerdo que empecé en una crisis horrible y bueno, el último, yo no tenía directora espiritual en ese momento porque también estaba haciendo ejercicio, entonces no podía tener dirección espiritual. Entonces yo en una crisis absoluta sola y el último día llegó una consagrada que era la directora de mi casa, entonces le pedí hablar. Me dice, ¿cómo te fue en tu viaje? Cuéntame, me da igual el viaje. Necesito hablarte de cosas más importantes. Y la otra así con cara de por. Y yo, ¿qué onda con la vocación? Y se mata de la risa, pero se empieza a matar de la risa. Y yo, ¿por qué te ríes? O sea, esto es grave. Y me dice, pues esa pregunta yo debería hacerte a ti, no tú a mí. Y yo, es que estoy confundida, porque, y bueno, fue 1 hora y media de dar vuelta como loca, yo creo que dejamos marcado el lugar donde estaban dando vueltas, era una cancha de vóley, y me acuerdo que yo le decía, es que yo no puedo, yo no soy, pues, o sea, no, Dios no me puede llamar. Y ella me dijo, a ver, cálmate, bájale 5 rayas a tu exageración, y me dijo, a ver, o sea, ¿tú lo quieres? Y yo sí, estoy súper enamorada de él. Bueno, y sientes que te llama, y yo, pues sí, pero se equivocó, está equivocado, o sea, no puede ser real. Y me dice, bueno, a ver, yo no veo que tengas un impedimento tremendo, horrible, así de que, no sé, tienes un problema grave que no puedes resolver. No. Y yo, pero bueno, depende de ti decirle que sí o no. O sea, es tu decisión. Y yo por dentro así de, pero dime, ¿tengo vocación o no? Nunca te voy a decir eso, ¿no? Yo no te puedo decir eso. Nadie puede decirte tienes vocación, solamente Dios te puede decir y tú saberlo. Entonces yo sabía perfecto que Dios me estaba llamando, o sea, era demasiado evidente. Entonces cuando me fui, perdón, me salté una parte, sorry. En ese cuarto día, cuando me propuso matrimonio, según yo, me fui a la capilla y, a ver, rewind, no me va a demorar mucho más, no se preocupen. Yo tenía como 2 ideales muy importantes en mi vida, ¿ok? En mi vida espiritual. Yo quería ser santa, detalle, ¿no? Eh, chiquitito, así tipo, quiero ser enfermera, quiero ser santa, lo mismo, ¿no? Pero para mí como que ser santa lo entendí cuando canonizaron a la primera santa chilena, Santa Teresa de los Andes, una carmelita que murió a los 19 años, imagínense, o sea, fue santa por toda su vida, no tanto en el Carmelo. Y me acuerdo que leyendo un poquito su vida de cuando era chiquita, ella a los 10 años había decidido dejar huella en el mundo y no ser una más. Entonces, eso era la santidad para ella. Yo dije, yo tengo 9, yo también lo voy a decidir. Entonces, a los 9 años me acuerdo haber decidido eso. Y yo así, obvio, me creía igual a Santa Teresa de los Andes, ¿verdad? Obvio. Entonces yo le quería ganar a Santa Teresa de los Andes. Ella fue a los 10, yo a los 9. Entonces yo ya lo decidí, también voy a ser santa. Pero eso, obviamente en la adolescencia eso se te olvida. Ya después, cuando maduras un poquito más, vuelve. Y volvió muy fuerte en esos ejercicios. Y tenía un segundo ideal, que era hacer conocer, perdón, hacer a Dios conocido en el mundo. Yo estudiaba letras, imagínense. Letras, hippie, así, ¿no? O sea, la vida loca, súper filosófico, súper así existencial, cero Dios, anticlerical.
Y yo iba a misa a diario. Y para mí era súper importante como que la gente conociera al verdadero Dios, no a ese Dios que le tenían miedo, no a ese Dios que le huían, sino al Dios de verdad que yo amaba. Entonces como que, y siempre, y viendo para atrás toda mi vida, como que me encantaba evangelizar según yo. O sea, yo iba a la tienda, de chiquita, ¿eh? O sea, 10 años, 11 años, iba a comprar, no sé, pan, no sé, en la esquina de mi casa. Oiga, señor, ¿usted es católico? Así, señora, así de, sí, por, qué bueno, muy bien, señor. ¿Va a misa? No, porque no va a misa, señor. Tiene que ir a misa los domingos porque si es católico. Así, yo evangelizando al señor de la panadería. También más grande, a los 14, 15, cuando andaba en transporte público, también al chofer del autobús. Oiga, señor, cuénteme, ¿y usted? Cuénteme, ¿es católico? Así, yo evangelizando, así, feliz de la vida. Me creía yo aquí la testigo de Jehová, así, ¿no? Yo ahí predicando, entonces me fui dando cuenta, porque también en la universidad, si la gente se me acercaba, siempre se me acercaba a pedir consejo, porque sabían que yo era católica. Eh, pero como que yo me hacía la cool, ¿sabes? O sea, como que obviamente no les iba a ir a predicar ahí todo el mundo, como que explícitamente, pero ellos me decían, me buscaban mucho, y para mí era súper importante mostrarles a un Dios del cual se pudieran enamorar. Entonces, eso es lo que a mí me llamaba mucho. Entonces tenía esos dos ideales. Y cuando me fui a la capilla, ese cuarto día, cuando le dije, tengo que irme porque van a cerrar, me hinqué y estaba al final de la capilla, yo estaban todas las consagradas adelante. Y dije, Señor, o sea, como que estaba ahí en mi crisis, y Dios como que me mostró las consagradas y me dijo, mira, míralas a ellas. Ellas luchan toda su vida por la santidad. Y yo, sí, sí, eso sí. De que luchan, luchan. Porque así santas, santas no son, ¿verdad? Yo ya me he dado cuenta. Qué mala soy, ¿verdad? Pero sí es verdad, o sea, es verdad. O sea, si no, yo soy la primera pues sí, soy pecadora. Y la segunda cosa, y se dedican su vida entera a llevar a Dios a las personas. Entonces, como que solo me soltó eso. Y yo, ok, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Ok. O sea, quieres que yo sea esto. O sea, como que me lo dijo por todas partes. Y para mí fue como muy evidente que era por ahí que Dios me quería. No porque ustedes no puedan hacer eso que yo me sentí llamada a hacer. No. Creo que cada uno estamos, todo cristiano está llamado a lo mismo, a la santidad y a llevar a Dios al mundo. Pero de alguna manera Él me estaba llamando a que toda mi vida fuera eso. Y no es fácil. Y no es como que yo haya sido súper fiel todos estos 19 años, 8 meses. Pero sí, Él me da esa gracia que yo no tengo. Él sí me da la fuerza que yo a veces creo no tener. Entonces ya le dije que sí el día que hablé con esta consagrada. La consagrada me dijo, es 6 de agosto, por si acaso. Así como, por si acaso le quieres decir que sí en este día, tipo, para que te acuerdes, la transfiguración. Y yo, bien orgullosa yo aquí me estoy dejando así, muy humilde, ¿eh? Así está grabado, qué miedo. Pero yo le dije, no le dije a ella, me lo dije a mí. Pues ella me lo está diciendo, hoy no le voy a decir que sí. ¿Por qué no voy a decirlo cuando otra me diga, oh, fíjate, yo quiero mi día personal? Entonces, yo dije, no, pues señor, dame una señal. Mañana, dame una señal, porque mañana se acaban los ejercicios, necesito una señal, aunque me lo hayas dicho súper claro, pues nunca te pido señales, pero necesito una señal. Entonces, el último día de ejercicio, generalmente la misa es en la tarde, es con renovación de promesas de bautismo, entonces todas tenemos una vela y cantar, tal. Y me acuerdo que cantaron una de las pocas canciones que cantaban las consagradas que me gustaban. No me gustaban muchas, pero esta me encantaba. Y empezaban a cantar esta, y yo, ay, gracias, me encanta esta canción, y yo cantando con todo mi corazón, y de repente estaba así compartiendo el librito con otra cosa, y veo la letra. ¿Saben qué canción era? Heme aquí, Señor, aquí vengo. Heme aquí, que en mí se cumpla tu voluntad. Ha sido más claro. O sea, yo leí eso y dije,
es neta, o sea, sí te pedí una señal, o sea, qué arriesgada yo, ¿verdad? De pedirle señales, porque él sí responde. Y esa canción es un salmo que es de entrega total a Dios. O sea, en Él he puesto mi esperanza, mis pies Él ha fortalecido, mi voz entona un canto, todo es entrega a Él, todo, toda la canción enterita. Yo empecé a llorar, obviamente dejé de cantar en el momento, lloraba con Magdalena, dije, ok Señor, te digo que sí. Y en ese momento le escribí así como, ¿cómo es posible? Le puse así como una declaración de amor, así como de respuesta. ¿Sabes? De que él estaba con el anillo, pues ya le dije que sí y le respondí así. Y el 7 de agosto de 2004 le dije que sí. Y bueno, tenía muchas implicaciones después, obviamente. Pero me acuerdo que fue un, ¿cómo decirlo? Sí, sí era difícil, o sea, estaba renunciando a mucho de una manera muy consciente. Eh, Iba a tener que parar mi carrera, iba a dejar mi casa, mi familia, iba a dejar la vida normal, la vida de fiesta, de vida social, eh, sí, mi futuro profesional, mil cosas estaba dejando. Pero por otra parte, por dentro, era como una paz, es como, ¿saben? Que en el mar puede haber una tormenta por arriba y muy en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay una paz tremenda. No, la tormenta o el incendio que puede estar sucediendo arriba en el mar no se nota abajo. Yo sentía como eso, una tormenta por fuera, pero por dentro yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y no por hacer lo correcto, como les dije al principio, no era porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios, no, es porque sabía que estaba respondiendo a un amor. Como ese poema que les leí al inicio, que está grabado para los que llegaron después. Como ese poema esponsal en que Dios me promete darme todo lo que anhela mi corazón. Como ese amor literalmente profundo y fiel que permanece aún cuando yo soy infiel, cuando yo no puedo, cuando yo no sé. Y obvio ya después fue todo un camino, también mi mamá agarró un avión y llegó 2 semanas después, histérica. Mi mamá no cree en Dios. Entonces imagínense, su hija está lanzándose al vacío. Yo soy católica porque pues estuvimos en el Cumbres, colegio del Reino Christi de toda la vida y así. Pero sí, me acuerdo que para mi mamá fue un golpe tremendo. Se me desmayó el primer día cuando llegó. Estaba muy mal. Y ya poquito a poco lo he ido entendiendo a lo largo del tiempo. Me ha confesado alguna vez que estuvo como 10 años intentando sacarme de aquí. No lo logró. Lo intentó y mi mamá intenta fuerte, ¿eh? Ojo. Sí lo intentó, pero no lo logró. Eh, y la quiero mucho a mi mamá, la quiero con todo mi corazón, pero bueno, no es fácil si no crees, ¿no? Y, y nada, bueno, en estos años no han sido años fáciles y sí me emociono porque, o sea, voy a cumplir 20 años en febrero. O sea, de ese agosto hasta el 27 de febrero de 2005, bueno, terminé mi año, después fui a casa porque tenía que comprarme faldas y cosas así para el candidatado y tal. Y ahora ya no se necesitan faldas, pero bueno. Y me acuerdo que, no sé, cuando me consagré para mí fue muy evidente porque mis papás no fueron a mi consagración, no fue nadie de mi familia, porque ellos no lo creyeron serio. Creían que yo iba a volver normal. O sea, después de 2 meses de candidatado, ¿quién te cree que te vas a consagrar para toda la vida? Gracias a Dios las cosas han ido cambiando. Pero me acuerdo que no fueron. Yo lloraba mucho, sí lloraba por la emoción, pero lloraba sobre todo porque no estaban las personas que yo más quería conmigo. Para mí era mi boda. Eh, pero para mí fue muy evidente en ese momento
como que Jesús me hizo ver que era un momento con Él. Es solo entre tú y yo. Y esta boda es entre tú y yo. No es con tu mamá, no es con tu papá, no es con tus hermanos. Somos tú y yo los que nos estamos comprometiendo. Y, y sí, como que desde ahí empecé a vivir como muy de la mano con Él, sabiendo que mi vida era suya, ¿no? Independiente de todo lo que pudiera suceder o no suceder, y que sí sucedió, porque unos añitos después, o sea, me consagré en 2005, calculen, ¿ok? Bueno, pero yo me consagré ese día, y teníamos pocas llamadas en el año, y me acuerdo la segunda llamada, la primera fue de mi cumpleaños, cumplo 10 días después, y la segunda llamada me contaron que mis papás se habían separado. No era algo esperable, no era algo esperado, nada, nada, nada. Fue una sorpresa tremenda. Entonces yo llamo, me contesta mi mamá me contesta llorando, no puede hablar, me contesta mi hermana, hola Meli, ¿cómo estás? No sé cuánto. Y yo, bien, ¿qué le pasó a la mamá no llora, porque está llorando. Y así después, bueno, una hermana de mi mamá, muy cercana, me dice, Amelita, ¿cómo estás? Tal, no sé cuánto. Mira, te cuento, esto supuestamente es algo temporal, tal, no sé cuánto, echaron un rollo. Y, y bueno, nosotros no teníamos visita familiar hasta que terminara el año. Y entonces, bueno, entonces se me desarma mi familia a los 2 meses de consagrada, ¿no? De marzo, abril, a los 3 meses de consagrada se me cae mi familia. ¿Se acuerdan lo que me había dicho Jesús? Todo te va a fallar, la gente falla, yo no te fallo. Mi familia falló, no es que falló, pero bueno, ya saben, mi papá, bueno, y después de un año, pues tengo visita familiar, pero por separado. Mi papá viene unos días, luego viene mi mamá unos días y me cuentan por qué. Y ya entonces no era algo temporal, ya no era algo como me lo habían contado de bonito, era algo bien duro. Y pues ya, mi familia ya no era la misma, ¿no? Cuando fui la primera vez a mi casa, pues era ver una familia que no es la que yo había dejado. Y unos añitos después, resulta que el fundador, resulta que no era tan santo como nosotros creíamos, etcétera, precisamente santo nada. Y así, escándalo tras escándalo. Yo salgo a apostolado, me acuerdo, en 2009. Empiezo en marzo de 2009, cuando recién había salido toda la bomba de la hija y todo. Entonces, vete tú a explicarle a la gente del colegio. Yo recién saliendo pollito, así saliendo de, de explicar todo eso. Y un par de años después de eso, un año después, un sacerdote muy conocido en Santiago de Chile, la sociedad donde yo me muevo, de la parroquia donde nosotros íbamos, donde mucha gente conocida iba, resulta que same thing, lo mismito, desviación de dinero, de escándalos sexuales, etc. Entonces, obviamente, imagínense, o sea, se te cae tu papá, se te cae el fundador del movimiento donde te consagraste, se te cae el cura que te dio, que te bautizó, no sé si me bautizó él, pero whatever, el, de la familia casi, ¿no? Eh, o sea, la iglesia, tú dices, ¿cómo? Después, poquitos años después, mi papá trató de hacer un chanchullo ahí extraño con la iglesia. Entonces, claro, mis hermanas ya todas se alejaron de la iglesia. Un caos. Entonces, en fin, he tenido como una vida interesante familiarmente hablando. Y entonces ha sido una comprobación una y otra vez de que eres tú, Jesús. Y solo es Él. Él es el esposo de mi alma. Él es que me va a ser fiel a pesar de todo. Y Él se mantiene. La gente falla, la gente sube y baja, la gente habla bien por delante y mal por detrás. Dios no. Dios cuando te dice te quiero, es un te quiero real. ¿No? Dios cuando te dice te voy a ser fiel, es te soy fiel de verdad. Cuando Jesús te dice no te voy a abandonar, Él permanece y no te abandona. Y esa es mi experiencia, o sea, en estos casi 20 años,
Qué fuerte se me hace decir esto, pero sí, justo en estos casi 20 años, creo que no ha habido un día en que yo sepa que Él está, aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo veo, aun cuando a veces parece que no está. Porque mi sensación humana es que parece que no estuviera, porque es invisible. Yo le digo, ¿podría ser un poquito más visible, gracias? Un poquito menos pan y más brazo, abrazo, no sé, ¿no? Pero pues es pan. Y te dice, pues yo entro en ti todos los días. Y yo, ok, está bien. Pero quiero un abrazo, así, ¿no? Yo reclamo, sí le reclamo. ¿Por qué? Porque es mi marido, es mi esposo. Y una vez me acuerdo, una vez un padre en confesión me dijo, usted tiene derechos de esposa. Usted le puede exigir que se haga más presente. Y yo, muy bien. Ya que insisten, está bien. Pero sí, o sea, solamente viviendo así ha podido llegar a ser plena mi vida consagrada. Porque sí, han fallado muchas cosas alrededor. Y no porque sean peores que otras. No porque es mejor estar casada con Jesús. No, no lo es. La vida familiar y la vida esponsal es una vida preciosa, de un gran sacrificio, de una gran santidad. Eh, pero esta vida es porque Él llama, enamora y permanece. Y eso es lo que me permite a mí responder, enamorarme y perseverar. Y es Él, les prometo que es Él. O sea, sí, o sea, Dios conoce mi miseria. Por eso tengo una canción que se llama Abrázame, que también es parte de mi grito de siempre, please, abrázame, que dice, tú conoces mi miseria, mi grito y mi sordera. Tú conoces todos mis impulsos, mis sentimientos, mis altas, mis bajas. Tú conoces todos mis pecados y conoces todas mis luchas por ser mejor. Y así me amas. Entonces, la verdad es que solamente quisiera dejarlas con eso en el corazón, de que Jesús vale la pena. Y si ustedes ya entregaron su vida, están entregando constantemente de otra manera, las collabs todavía no, ya tienen la vida por delante, cuando déjense enamorar por Jesús. Pero justo, o sea, Jesús quiere enamorarse y quiere que te enamores de Él cada día más. Y nunca hay un tope, porque es Dios. Entonces siempre lo puedes conocer más, siempre lo puedes amar más, siempre te puedes enamorar más, siempre, siempre. Y Él, de verdad, escuchamos mucho esta frase, ¿no? Él no se deja ganar en generosidad. Y es verdad. Si tú le das 1, Él te da 5. Si le das 6, Él te da 18.600. Y tú ya no puedo, no puedo. No puedo más. Pero siempre te da más, siempre, siempre te da más. Y cuando te pide, como se los dije ayer en la hora eucarística de jóvenes, cuando te pide es porque Él ya te dio, porque Él no te pide lo que no te da. Entonces, nada, solamente dejarles con ese mensaje, que lo amen mucho, enamórense mucho de Él, háganlo conocido, pero no por la regla, no por la ley, háganlo conocido por ese amor y ese corazón enorme que palpita ahí y que palpita todos los días con nosotros. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad y nada, yo solamente quisiera que esta realidad de que Dios nos ama y que de verdad Dios nos ama sea el mensaje que podamos dar a todas las generaciones, a todas las personas